El Dios de Israel te bendiga grandemente, te guarde a ti y a toda tu familia. Mis amados hermanos, vamos a continuar desarrollando esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes acerca de la parábola de la higuera estéril. Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas capítulo 13. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta allí la palabra. Hermanos, esta parábola dicha por el Señor Jesucristo viene después de lo expresado en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, que hace referencia acerca del arrepentimiento que debe experimentar todo pecador que se acerca a la presencia del Señor. Arrepentirse, hermanos, como lo he dicho anteriormente, es cambiar mi forma de pensar y por ende cambiar mi forma de vivir. Dios demanda de todos sus seguidores frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, ese es el fruto que buscaba el Señor en esta higuera. Ustedes saben que la higuera es una representación simbólica de la nación de Israel. Entonces dice la palabra que cierto día este hombre vino a buscar higos en esta plantación, dice la Biblia, ya hace 3 años, y lamentablemente no halló frutos. ¿Cuál fruto se refiere? No precisamente al higo. Espiritualmente hablando, hace referencia a ese fruto digno de arrepentimiento. Ustedes saben, hermanos, que ante el Señor ya nosotros no nos acercamos a través de los sacrificios, sino que hoy nosotros nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentido, ¿verdad? Y sobre todo lleno de fe, creyendo que le hay. Si vamos a la palabra del Señor, vamos a ir desglosando la representación de estos personajes, incluido la higuera, quienes representan cada uno, ¿no? Vamos a ver que la higuera representa a la nación de Israel. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 7, vamos a leer esto en detalle. Joel, capítulo 1, versículo 7. Joel capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. De todo la desnudó y la derrubó, y sus ramas quedaron blancas. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Versículo 7. Destruyeron nuestras viñas y despedazaron nuestras higueras, pelaron las ramas por completo.
En la versión Dios habla hoy se lee así: ha destruido nuestros viñedos, ha destrozado nuestras higueras, las ha pelado por completo hasta dejar blancas sus ramas. Ustedes saben, hermanos, que la nación de Israel no solo una vez, sino varias veces fue asolada, fue destruida. Aún el Señor Jesucristo en su primera venida, mientras veía a lo lejos a la ciudad de Jerusalén y teniendo de frente al templo, él dijo: no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. La nación de Israel por mucho tiempo vivió un peregrinaje, hermanos. Los judíos estuvieron como judíos errantes por el mundo, sin tierra, sin patria. Hermanos queridos, pero un día reverdeció la higuera. Ya lo hemos estudiado en una anterior historia, en una anterior parábola que nosotros desarrollamos. El reverdecer de la higuera se dio un 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel volvió a ser Estado y apareció nuevamente en el mapa. Todos sus invasores, todas las personas que trataron de usurpar sus tierras, fueron desalojados y los judíos volvieron a su tierra, porque esa es la tierra que Dios les dio. Y Dios les prometió a través de los patriarcas, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, que iban a ser de ellos una gran nación. Hermanos, el viñador, aquel viñador representa a la persona del Señor Jesucristo. Aquellos que, judíos que pensaban que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, como que si eso fuese motivo para que su pecho se inflara. Ellos pensaban que solo por el hecho de ser descendientes de Abraham no necesitaban arrepentirse de ningún pecado. Pero cuán equivocados están. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10, lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no os penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, aquí claramente el Señor Jesucristo, en su palabra, le hace mención a los judíos, aquellos que se sentían orgullosos por ser parte del linaje de Abraham, de tener a Abraham como padre, de que el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, y ellos consideraban erradamente de que no necesitaban arrepentir sus pecados, hermanos, eso es un error garrafal. Los judíos estaban pensando mal, de hecho estaban equivocados con este pensamiento. Ellos, al igual que todos nosotros, debemos arrepentirnos, debemos acercarnos con un corazón contrito y humillados ante el Señor. El hecho de que ellos sean descendientes de Abraham, lo que ellos estaban haciendo es de alguna manera alimentando su ego. Ellos se sentían orgullosos por tener a Abraham como padre, como patriarca, pero dejaban lo más importante, el arrepentimiento. Imagínense ustedes, todos hemos pecado, todos hemos estado perdidos en delitos y pecados. En algún momento el Señor nos rescató y nosotros tuvimos que arrepentirnos de todo lo malo que hicimos, de nuestro mal proceder, pero los judíos no lo ven así. Ahora, sobre los frutos, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Veamos el versículo 16 al 17. 16 al 17 dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hermano, lo más triste de todo esto es que
Esta ilustración de esta higuera estéril bien podría representar la vida de todo cristiano, que el Señor viene a buscar en este arbolito llamado la higuera fruto, y lamentablemente con el pasar del tiempo, dice aquí la Biblia, 3 años, y en 3 años no ha dado fruto. ¿Dónde están tus frutos, hermano? ¿Dónde están esos frutos que el Señor viene a recoger, viene a cosechar? ¿Estás dando fruto realmente? ¿O simplemente eres como la higuera, un árbol frondoso sin frutos? Hermanos, el árbol que no da fruto será cortado, declara la. Será cortado y echado al fuego. Pensemos, meditemos, reflexionemos, hermano. Dios quiere frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros hemos obrado mal, debemos pedirle perdón a Dios. Debemos volvernos a su camino. Todos tenemos la oportunidad, hermanos queridos, de enmendar. Muchas veces hemos estado pensando mal, hemos estado actuando mal. Dios quiere arrepentimiento, arrepentimiento. Hermanos, esto de del término que se emplea para catalogar a la higuera que no daba fruto, el término es estéril, ¿no? Esto de estéril es una especie de oprobio, vergüenza, eh, que la Biblia señala, no solo en este caso a esta planta llamada la higuera, sino también en el caso de las mujeres que no pueden tener hijos. Muchas mujeres fueron estériles y Dios hizo un milagro en ellas. Por ejemplo, Sara, por ejemplo, Rebeca, en el caso de Ana, y así muchas siervas, ¿no?, del Señor. Las mujeres de los patriarcas, a lo menos, todas fueron estériles y Dios intervino para que esa matriz que estaba seca nuevamente vuelva a funcionar. La esterilidad, hermano, fue considerada en la Biblia, como decía anteriormente, como propio, como vergüenza. En primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 10, vemos el relato de la vida de Ana. Ana, hermano, la mamá de Samuel, antes de concebir era una mujer estéril. Y una mujer estéril que lamentablemente estaba siendo objeto de burlas, estaba siendo molestada por otra sierva que constantemente le recriminaba esta situación de que su matriz era estéril. Hermanos, a diferencia de la esterilidad, la fecundidad es señal de bendición de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127, verso del 3 al 5. Nos declara la palabra del Señor lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que halló su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, la fecundidad, a diferencia de la esterilidad, es señal de bendición. Esta higuera, ustedes saben, hermanos, por 3 años fue revisada, tratado de hallar cosecha, hallar fruto en ella, y no lo había. Por eso esta parábola se llama la parábola de la higuera estéril. Esta higuera no tenía frutos, era como la matriz de una mujer estéril, una matriz seca, una matriz que no podía dar fruto. No solo eso, el salmista sigue en el Salmo 128, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay señal de bendición cuando hay hijos, cuando hay frutos. En este caso, hermanos, estoy haciendo una comparación entre la higuera que da frutos y el vientre que da hijos. La fecundidad siempre ha sido señal de bendición por parte de Dios. Hermanos, el cristiano también debe dar frutos. El cristiano debe mostrar sus frutos al Señor. Los frutos representan las buenas acciones. Dice la palabra del Señor que una fe sin obras es muerta. Nosotros debemos mostrar obras, estos frutos al Señor. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Esto de por sus frutos los conoceréis implica las obras, las acciones, las buenas acciones que nosotros como cristianos debemos hacer siempre, hermanos, siempre. Siempre buscamos hacer el bien. Ahora, haciendo mención nuevamente acerca de esto, de el fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento ciertamente debe ser verdadero. Porque hay quienes dicen, me arrepiento, pero nuevamente incurren en su falta. Eso no es un arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento de boca, ¿no? Hermano, Dios quiere que nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento y de arrepentimiento genuino. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, lo siguiente. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En oración ciertamente uno debe confesar sus pecados, sus faltas. Estamos delante del Señor y al Señor nosotros no lo podemos engañar. Nosotros no podemos burlar a Dios. Hermanos, estamos expuestos como la higuera. Estamos expuestos como la higuera. Dios quiere nuestros frutos. Dios quiere que realmente nosotros podamos profesar nuestra fe a través de nuestras acciones, no a través de nuestros hechos, porque Dios no va a conocernos por nuestros hechos, dice por sus frutos. Hermanos queridos, meditemos y reflexionemos. Pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios misericordia, hermanos, porque este es un tiempo muy decisivo. Es un tiempo considerado por la palabra del Señor, un tiempo muy peligroso. Hermanos, para reflexionar, para que nosotros meditemos. O somos o no somos verdaderos. Yo hasta allí me quedo, hermanos queridos. Espero que me puedas acompañar en una próxima ocasión. Dios te bendiga.